Buenas noches, tengan todos los hermanos, bendiciones para todos, para sus familias. Eh, Hoy vamos a continuar con la palabra, amén, que la vez pasada pues el tiempo no dio para terminarla. Y le ponemos en las manos del Señor este tiempo para que sea Él dirigiendo, para que Él sea aparejando, amén, todas las cosas y todo lo que se quiera mover en contra de su palabra, pues en esta hora, pues desautorizamos toda obra de maldad, amén, que se levante en contra de su pueblo, de la enseñanza, en el nombre de Jesús. Bien, predicamos bajo el nombre, bajo el título, ¿hasta cuándo el desierto? Y nos basamos en los textos de Éxodo 3:18 y Hebreos 1:2. Leemos otra vez esos mismos textos para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, y guiado, Señor, por tu santo y glorioso Espíritu. Éxodo 3:18. Dice el Señor, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que lo ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y en la carta a los hebreos, gloria a Dios, leemos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Colocamos, Señor, en tus manos este tiempo, mi amado Rey, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Señor, sembrando, Señor, esa buena semilla, bendito Rey, en nuestros corazones, Padre. Que podamos dar frutos, Señor, que podamos cambiar ciertas cosas, Señor, que sabemos que hay mucha enseñanza, Señor, que de pronto no está mal, pero tampoco está bien, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, para recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y les comentaba que esta no era la palabra, ¿verdad?, que yo había preparado. Esa ya la dejaremos para otra ocasión. Que la pastora se refirió a dos aspectos en el día lunes, dos aspectos que me motivaron o me ayudaron a decidir, ¿verdad?, que la palabra era esta. Amén. Y ya les comenté el primero, ¿verdad?, cuando ella se refirió a que tenemos que buscar siempre la cobertura de Dios, que no podemos apartarnos ni abandonar esa cobertura. Amén. Y también decíamos que en aquel tiempo, amén, que Israel le tocó pasar por ese desierto, amén. Ese desierto lo tomamos muchos de nosotros como una, podríamos llamarlo como un dogma, ¿verdad? Porque nos hemos convencido, amén. O sea, eso ha sido como una escritura que digamos que se tergiversó, ¿verdad? Eh, Cuando afirman muchos de los escritores bíblicos acerca del tema que ningún cristiano escapará de pasar por el desierto. Amén. Y de pronto eso, como les dije, se convirtió en una creencia, amén, con raíces muy profundas y se convirtió en una convicción.
en una convicción en cada uno de nosotros. La pastora la vez pasada, el lunes día, refirió al final de que sí, en el desierto hay provisión, ellos tuvieron provisión, ellos fueron sustentados, ellos fueron alimentados, ellos fueron cubiertos, sus cuerpos del frío, del calor, ellos fueron sustentados en el desierto. Y nosotros somos sustentados por el mismo Dios que sustentó en aquel tiempo a Israel. Hoy nosotros somos sustentados por ese mismo Dios porque Dios no ha cambiado. Amén. Y hablábamos también de que todo aquello que se escribió, amén, en aquel tiempo y que nosotros estudiamos hoy, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros conociéramos, amén, la grandeza de nuestro Dios en sus comienzos. Amén. Tenemos a través de esas escrituras que nosotros estamos estudiando, pues se abre el camino, ¿verdad? Se abre un nuevo horizonte de esperanza. Amén. Porque así como fueron sustentados y fueron salvados y fueron amados, amén, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, nosotros también tenemos las mismas prebendas del Señor en aquel tiempo. Solo que las condiciones, solo que el tiempo, las connotaciones que vivimos hoy con respecto a las vivencias, a las necesidades, a los problemas, a los acontecimientos que vivimos hoy son completamente diferentes. Amén. Todo se escribió para que le conociéramos a Él, para que conociéramos su plan, porque sabemos que Adán, ¿verdad? Adán echó a perder todo. Y Adán pues cometió iniquidad y se rebeló contra los preceptos que el Señor había establecido para los hombres. Amén. Y que nosotros de cierta forma hemos sufrido esas consecuencias, amén, de ese pecado. Y en el Nuevo Testamento no se habla de desierto. Solamente el desierto en los evangelios se registra, amén, a Juan el Bautista que pasó por un desierto, amén, lo leímos en Mateo 3, del 1 al 3, y eh, el Señor Jesús, ¿verdad? Que fue el segundo y último desierto que registran los evangelios. Y vemos que también anotamos que todo eso que pasó al Señor Jesús, amén, eso fue provocado, fue planeado desde el principio. Amén. Que el pueblo de Israel en aquel tiempo estuvo 40 años. Amén. Y también Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Pero fue un plan, el plan del Espíritu Santo. Gloria al Señor que lo llevó allí y lo probó y el Señor salió vencedor en todo eso. En todas las pruebas, amén, que se pusieron delante de él el enemigo, pues él salió victorioso y cada una de ellas se sumaba, amén, a la victoria que él habría de tener en la cruz. Gloria a Dios. También anotábamos que aquel tiempo, la esencia de lo que pasó a aquel pueblo, amén, terco y rebelde, queda resumida en 3 pecados. Creo que anotamos el primero. 3 pecados que nosotros a toda costa, ¿verdad? Debemos estar siempre atentos para no repetir la historia. Dice un dicho por ahí popular que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros que ya conocemos, amén, todo lo que pasó aquella generación y todas las que vivieron después de ellos, pues nosotros ya tenemos un conocimiento, amén, hemos sido enseñados de que no tenemos que evitar eso para no pasar por ese desierto. Un desierto que no está diseñado para nosotros en este tiempo de la gracia. Amén. 3 pecados. El primero fue menospreciar. El pueblo menospreció el propósito de Dios por comida, por alimento. Ellos menospreciaron esa libertad, amén, por las ollas de comida que tenían en Egipto.
Y el propósito de Dios cuando lo sacó del cautiverio y de la esclavitud a una libertad plena, a una tierra rica, una tierra que fluía leche y miel, una tierra abundante, amén, fue menospreciado cuando sintieron hambre. Vemos que el Señor Jesús también sintió hambre después de esos 40 días de ayuno, amén, pero Él estaba enfocado en su propósito. Y el diablo llegó con esa tentación, pero él la respuesta fue que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros, la escritura, la Biblia, nos presenta a Jesús como el Salvador. Amén. El Redentor. Y eso lo podemos leer en el libro de Isaías. Isaías en su capítulo 11, gloria a Dios. Isaías capítulo 11, en sus versos del 1 al 5, dice: reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Fíjense, igual en Isaías 53 también hace una mención al respecto. Vamos a leer allí Isaías 53, gloria a Dios, 53 en sus versos del 1 al 7 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, bueno, ahí seguimos, ¿verdad? Vemos que esto era ya una profecía, ¿verdad? Desde los tiempos anteriores, de los tiempos de los profetas, ya se hablaba de Jesús. Amén. Y el segundo pecado en el cual nosotros no debemos incurrir es tentar a Dios. El pueblo tentó a Dios, ¿verdad? Él lo tentó con su habladuría, con su desobediencia, con su rebeldía. Tentaron, ¿verdad? Y movieron a Dios a ira. Gloria a Dios. Tentaron al Señor. Vamos un momento a el Salmo 78. Gloria a Dios. Salmo 78 en sus versos 40 y 41. 78. Gloria a Dios. 78 en sus versos 40 y 41. Dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Amén. Aquí en el Salmo 78, si nos tomamos el trabajo de leerlo todo, amén, contiene de manera total la falta del pueblo de Israel en aquel tiempo. Amén. Y en estos versos 40 y 41 es como un resumen de todo el Salmo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos
de no tentar a Dios. Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios perdona, pero hermanos, llegará el momento en que nosotros, si seguimos insistiendo, amén, en el pecado, porque es que nos arrepentimos, cometemos la falta, nos arrepentimos y como Dios es misericordioso, no importa, yo la vuelvo a cometer. Y una y otra vez repiten el ciclo, una y otra vez, eso se vuelve ya como un círculo vicioso. Entonces nosotros tenemos que evitar esos círculos viciosos. No podemos seguir tentando al Señor. ¿Por qué? Porque fácilmente puede suceder, ¿verdad? Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Vemos que, vamos un momentico a Mateo, allá en la tentación, en el capítulo 4, gloria a Dios. Ese pecado no fue cometido por Jesús, amén. Él no tentó al Señor, al contrario, en el Mateo 4, en sus versos 4 y 5, en sus versos 5 y 7, perdón, 5 y 7 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Vemos como nuevamente Jesús permanece firme, amén, firme en su propósito, y esto le hace obtener una nueva victoria. Gloria al Señor. Y el tercer pecado que cometió el pueblo de Israel fue desviar la adoración. A pesar de ser testigos, fíjense, todo lo que el Señor hizo por ellos, amén, cosas que palparon, cosas que vieron, cosas que nunca pudieron decir de que me contaron, ¿verdad? Ellos lo experimentaron en su propia carne, amén. A pesar de ser testigos de la grandeza de Dios, cuando los libró de la esclavitud de Faraón, como vieron abrirse, amén, ese mar rojo, amén, luego de haber sido alimentados con codornices y con maná enviado desde los mismos cielos, amén. Ellos como cosa rara o adoraron a un becerro de oro hechos por ellos mismos, gloria a Dios. Y eso lo podemos leer allá en Éxodo, Éxodo 1:6, Éxodo 32, gloria a Dios. Éxodo 32, versos del 1 al 6. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será la fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjense ustedes qué cosa, con toda la experiencia que ellos vivieron, y aún así ellos pelaron el cobre, gloria a Dios, Padre Santo. Entonces, el Señor Jesús tenía claro a quién iba a adorar, a quién tenía él que adorar. Y eso lo leemos acá en Mateo. Mateo en capítulo 4, en el verso 8, hasta el verso 10, dice:
Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Vemos cómo Jesús mantuvo, ¿verdad? Su firmeza, mantuvo su voluntad y su propósito firme. Y Él no sintió ningún dolor, ni sintió ningún pesar, ¿verdad? Al rechazar el ofrecimiento, amén, que le hizo el maluco para obtener todos los reinos del mundo. Pero lo que no sabía este Satanás era que ya él era el dueño de todos esos reinos. Él era ya el dueño de todo lo que existe en esta tierra. Amén. Dueño hasta de la naturaleza, dueño del universo, dueño hasta de los mismos hombres. Gloria a Dios. Y a eso hace referencia, lo hace Isaías. Isaías allá en Isaías capítulo 9, gloria a Dios, Isaías capítulo 9, en sus versos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, gloria a Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Una vez más nos damos cuenta que una vez que fuera él a la cruz y resucitara, él sería el Rey de Reyes y Señor de Señores, como le llamamos hoy, y produciría la derrota de Satanás. Y esto era precisamente lo que el maluco quería evitar, gloria a Dios. Él no quería que esto aconteciera y por eso se encebó, ¿verdad? Hizo todo lo posible por, por tentar al Señor para que Él cayera. Imagínense ustedes si Jesús hubiese sido tentado de verdad, hubiera aceptado todos estos engaños, entonces ¿qué habría pasado? Simplemente que el plan se habría dañado. Pero eso son conjeturas, ¿verdad? Que nosotros sacamos, porque realmente eso no ocurrió para gloria de Dios. Y hoy pues amén, hoy estamos contando la historia, hoy estamos aprendiendo de la historia, hoy estamos aprendiendo a conocer a aquel que todo lo hizo posible, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me escuchan bien, hermanos? Se me fue un momento la señal. ¿Están ahí? Amén, sí se Amén, escucha. hermana. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, iglesia, Amén, amén. no menospreciemos el propósito nuestro. O sea, no menospreciemos nuestro propósito. En aquel tiempo Jesús salió victorioso, amén, de ese desierto. Derrotó al enemigo, expuso todas sus mentiras y sus artimañas, amén. Y nos dio a conocer a nosotros, nos dio el regalo más valioso al que podemos aspirar los hombres, amén, y es el regalo de la salvación. Por lo tanto, iglesia, no menospreciemos el propósito que el Señor ha establecido para nosotros. No menosprecies tu propósito, hermano, no menosprecies tu misión por un plato de comida, amén. Recordemos que hay una referencia paralela, amén, a esta en cuanto a que menospreciaron la bendición por comida. Y la encontramos en Génesis 25, del verso 29 al verso 34. No lo vamos a leer. Es ahí donde Esaú vendió su progenitura, gloria a Dios, y menospreció, amén, esa bendición, amén, que era para él. Él vendió su progenitura a Jacob
y despreció la bendición de Dios por un plato de lentejas. Amén. Y su menosprecio fue extremo. Porque, ¿por qué extremo? Porque ¿cómo va a vender algo tan valioso solo por un plato de lentejas? ¿Ah? Entonces, hermanos, cuidémonos nosotros de hacer algo igual a eso, porque luego no habrá ni llanto, no habrá lamento, amén, que nos devuelvan lo que hemos negado, amén. Eso es un desprecio terrible, terrible, que tendrá sus consecuencias para aquel que lo haga. Y lo vemos testimonios de gente, amén, que una vez estuvieron a los pies del Señor, gozando de su gloria, gozando de sus bendiciones, y por algo que pasó en sus vidas, amén, el motivo es ahora irrelevante. Solamente vemos que ellos no son hoy nada. Menospreciaron esa bendición, menospreciaron esa salvación que recibimos nosotros de parte de Dios. Entonces, cuidémonos, iglesia, de no hacer lo mismo. No tentemos a Dios. Y nuestra adoración sea solo para Él. Amén. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús hizo esto, o sea, cuando reconoce, amén, cuando reconoce que solo a Dios no tentarás, amén, y solo a tu Dios adorarás. Cuando Él dice esto, amén, entonces dice la Escritura que el diablo le dejó, amén, y llegaban ángeles y le servían. Gloria al Señor. Entonces, cuando sucede que cuando nosotros logramos vencer, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta, usted lo ha vivido. Cuando usted logra vencer la tentación, cuando logra vencer la circunstancia, cuando usted antepone a Dios ante cualquier evento que sea contrario a la voluntad suya, o sea, cuando logramos vencer, la recompensa que nosotros obtenemos no es esquiva ni es escasa. Amén. Porque el Señor, Él paga abundantemente cuando nosotros respondemos, amén, a sus mandamientos, respondemos a sus preceptos, como Él lo estableció, de esa misma manera. Entonces, tengamos en cuenta. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, gracias. Entonces, tengamos en cuenta algo, hermanos. En el Nuevo Testamento no se habla del desierto para los hijos de Dios. Se habla de tentaciones, se habla de problemas, se habla de dificultades. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se habla de desierto. Amén. No se habla del desierto. Usted puede buscar en todo el Nuevo Testamento que hay solamente los desiertos que aparecen. Es el desierto de Juan el Bautista y el desierto de Jesucristo. Son los únicos que andan en el desierto, que estuvieron en el desierto. Amén. Pero no como castigo, sino cumpliendo una misión, cumpliendo la asignación que el Señor les había dado. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento no se habla de desierto para los hijos de Dios. Se habla del día malo, gloria a Dios, para el cual nosotros tenemos que estar preparados con anticipación. Es más, si nosotros vamos un momento a Efesios, gloria a Dios. La carta a los Efesios, gloria al Señor, en su capítulo 1, gloria a Dios, dice algo especial. Dice, en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el capítulo 2 del mismo Efesios, capítulo 2, en su verso 6, dice:
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que estamos sentados en Cristo Jesús, con Cristo Jesús en lugares celestiales. Gloria a Dios. Y vamos un momentico ahí mismo a Efesios capítulo 5, gloria a Dios, en sus versos 11 al verso 17 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oh, bendito eres, Señor. Y ahí mismo, en Efesios capítulo 6, en su verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Y vamos a leer un momento en Juan. Vamos a Juan en su capítulo 16. Juan 16. En sus versos del 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Gloria al Señor. Y vamos ahí mismo en segunda de Timoteo, gloria a Dios, segunda de Timoteo, en su capítulo 3, todas estas lecturas tienen una misma concordancia. Segunda de Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, gloria a Dios. Y ahí mismo, en el mismo capítulo, en su verso 10 y 11, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aunque muchos quieran negarlo, ¿verdad? Y también evitarlo, gloria a Dios, evitar esos días. Nosotros, pues, no sé, Dios permite muchas cosas. Dios permite muchas cosas para que estas cosas nos enseñen a caminar derecho. Amén. Dios permite muchas veces que a nuestras vidas llegue el día malo. Amén. Y toda su palabra busca enseñarnos a estar preparados para enfrentar estos días. Amén. Estos días malos, gloria al Señor. Y leímos la lectura de Efesios 5 y la lectura de Efesios 6. Son dos expresiones que son similares, ¿verdad? En Efesios 5 el apóstol afirma que los días son malos. Amén. Y en Efesios 6 dice que va a llegar un día, amén, que la palabra describe, lo leímos, amén, como el día malo. Amén. Y nosotros comparamos estas expresiones, parecen similares, amén, pero hay ciertas diferencias entre ellas. ¿Por qué? Porque los días malos
dice que los días son malos. ¿Desde cuándo? Pues desde que comenzaron los últimos tiempos. ¿Y cuándo comenzaron estos últimos tiempos? Fíjense que la palabra nos habla de los tiempos, de aquellos tiempos, y ya para ellos, para los escritores de los evangelios, de los apóstoles, ya para aquellos días, ya los días eran malos. Ellos dicen que ya estábamos en el último tiempo. Y fíjense cuánto tiempo no ha pasado. Amén. Y ellos afirman que ya estaban en el día malo. Pablo en sus cartas dice que ya estaban en el día malo y que se iba a empezar a dar acontecimientos de los últimos tiempos. Así que los días son malos, como afirma Efesios 5, desde que la iglesia, amén, desde que nosotros, como iglesia de Jesucristo, entramos a los últimos tiempos. Pero en el capítulo 6 se refiere en especial a un día. Vamos a leer nuevamente ahí en Efesios 6. Efesios 6, en su verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Resistir en el día malo. Entonces, se refiere a un día especial. Amén. Habla del día malo y dice que debemos tener toda la armadura de Dios para poder resistir cuando llegue el día malo. Y aquí vemos claramente a uno de esos días difíciles para nosotros, pero no es así, no es así. O sea, nosotros tomamos hoy los días donde tenemos problemas, los días en que nos enfrentamos a las circunstancias, los días de la enfermedad, los días de cosas que no son buenas. Amén. El Señor nos dice en su palabra que tendremos días, ¿verdad?, malos, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también dice que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Recordemos, hay un dicho en el mundo que dice que guerra avisada no mata soldado. Amén. Que cuando estamos advertidos es que tenemos que estar ya armados. Amén. Gloria a Dios. Y aunque realmente los días malos de los que habla Efesios 6 aún no han llegado, porque la Biblia llama que ese periodo, ese tiempo, eso forma parte de otra enseñanza, pero vamos a hacer como una anotación aquí sobre esto. Este día malo se refiere a la última semana, la semana que está profetizada por Daniel en el capítulo 9, en su versículo 24. Ahí conocemos que la tierra va a tener, ¿verdad?, va a tener un cambio en su historia. Amén. Los últimos 7 años de la historia de la humanidad, así como la conocemos, va a cambiar y ya comenzaron esos tiempos, amén, donde ya vemos que todas las cosas, usted recuerda los que ya pasamos la curva de los 50, que las cosas realmente han cambiado de cabo a rabo, que nada es igual, que cada día vemos cosas que nos asombran, y en este tiempo es donde la tierra entrará de verdad en el día malo, es decir, al tiempo de su tribulación, al tiempo de la tribulación. Entonces, eso forma parte de otra cosa, pero vamos a seguir con el día malo nuestro, el que estamos viviendo, porque realmente los verdaderos días malos aún no han llegado. Y ya sabemos que no falta mucho, ¿verdad? Ya vemos los días malos en forma de crisis, en forma de sufrimientos, en forma de enfermedades, en forma de pérdidas, en forma de traiciones, de fraudes, de falta de trabajo, de falta de amor, de falta de solidaridad, de falta de piedad, de misericordia, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y aunque estas situaciones se repiten todos los días, amén, sabemos que el día malo, hermanos, tenemos que estar preparados para eso. Que el día malo no nos coja fuera de base, que el día malo no nos
tome por sorpresa. Amén. No, por eso les hablaba el lunes acerca de la cobertura, porque si estamos bajo esa cobertura, amén, nosotros vamos a estar guardados aún de ese día malo. Amén. Entonces, que no nos coja fuera de base, que no nos coja desapercibido. Cuando leemos en Eclesiastés, vamos un momentico a Eclesiastés, en su capítulo 12, en su verso 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Porque resulta muy difícil encontrar sentido a la vida, hermanos, cuando ya somos viejos. Amén. Y el acordarnos de Dios no significa simplemente pensar en Él de vez en cuando. Amén. Lo que le comentaba ahorita, no dejemos la cobertura del Señor. Entonces tenemos que aprender a los jóvenes tienen que aprender a relacionarse con Dios, con el Señor Todopoderoso, ahora que son jóvenes, porque cuando llegue, si el día malo nos coge, ¿verdad? Ya viejos, entonces, hermanos, vamos a tener problemas y problemas serios. Entonces debemos hacerlo cuando somos jóvenes. Amén. ¿Por qué? Porque vendrán los días malos y los viejos tienen una gran desventaja. Fíjense todo lo que está pasando con este COVID. El COVID se ensaña con los viejos. Amén. Fíjense que aún las EPS, lo digo por mí, porque yo he tenido que pedir cita y las he pedido presencial. Y sin embargo, me dan la cita para el día tal y ya un día antes, 2 días antes me llaman y me dicen, señora Anabel, era para decirle que su cita ha sido cambiada a domiciliaria. ¿Por qué? Porque están cuidando a las personas mayores. ¿Por qué? Porque ese virus se ensaña contra las personas ya mayores. Amén. Entonces, no es igual enfrentar una situación cuando se es joven y fuerte a cuando ya somos viejos y cuando ya hemos perdido nuestras capacidades, amén, de aprender cosas nuevas, y que la presión que ejerce el mundo, amén, es grande para nosotros amoldarnos, amén, cada vez a situaciones diferentes. Entonces, generalmente las personas mayores no están dispuestas porque sus capacidades no se lo permiten, no pueden efectuar esos cambios drásticos en su vida. Amén. Es por eso que debemos exhortar a día y noche a los jóvenes a conocer a Dios desde que son pequeños, desde que son jóvenes, cuando todas sus facultades están fresquecitas. Amén. Cuando son intensos, cuando las presiones son menores, por lo que es necesario, hermanos, tomar precauciones, gloria al Señor, para que cuando ese día malo llegue, podamos nosotros dar gracias a Dios en lugar de aceptar que ya hemos fracasado y que en la vida no hay contentamiento para nosotros, gloria a Dios. Entonces, en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Otra cosa que tenemos que tener clara, hermanos, es saber que así como llegó el día malo en este tiempo, no estamos hablando del día malo del que habla la palabra, amén. Cuando nosotros nos llegan las situaciones, así también tienen que irse, tienen que pasar, porque todo lo que sube baja y todo lo que nace tiene que morir. Amén. Así son las situaciones. ¿Por qué? Porque nada es eterno. El único eterno es el Señor, en el nombre de Jesús. Y en Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo.
Gloria a Dios. Mientras usted está contento, mientras usted alaba al Señor, así sea en la situación más roja que usted pueda imaginarse, amén, su día va a ser, su problema, o sea, no va a tocarle de la misma forma que toca a aquella persona que no tiene al Señor en su vida. Entonces, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en su verso 18, dice el Señor, 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, las dificultades, los problemas, las enfermedades, la escasez, la falta de trabajo, el problema con la mujer, el problema con el marido, el problema con los hijos, el problema con el vecino, el problema cualquiera que sea su naturaleza, amén, son desagradables, ¿verdad? Las cosas, problemas, es sinónimo de desagradable, amén. Entonces son temporales, absolutamente, eso no dura para siempre. Entonces, cuando hay altibajos en la economía, también, o sea, todo, absolutamente todo es temporal. Las situaciones no son eternas. Entonces, pongamos la mirada, como dice Colosenses 3:2, pongamos la mirada en las cosas de arriba, gloria al Señor. La palabra en Mateo 28:20 dice que el Señor estará con nosotros hasta el fin. Amén. Y esto incluye también lo que les comentaba ahorita, esto incluye también el día malo, especialmente este día. ¿Por qué? Porque este día es en el que se va a poner a prueba verdaderamente la fe del cristiano. En Jeremías 17 dice, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Amén. Él tiene que ser nuestro refugio. Tenemos que estar amparados, como decía yo el lunes. Amén. Que tenemos que estar amparados bajo la sombra del Altísimo, bajo la gloria del Omnipotente. Amén. Entonces, los días malos, como los llamamos hoy, son transitorios. El día malo puede representar también, hermanos, oportunidades para crecer. Todas las cosas que el Señor permite que ocurran en nuestras vidas nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan a bien. Y de todas estas situaciones, salimos fortalecidos, salimos más sabios, salimos más maduros. Amén. Salimos con más fe, con una fe fuerte, con una fe blindada y con un carácter completamente moldeado. Amén. Y llegaremos así, de esa manera, a ser como ese varón perfecto, amén, que es Cristo Jesús, nuestro modelo. Entonces, tenemos que saber que el universo siempre está en perfecto equilibrio. Todo se está moviendo continuamente, nada se detiene. Hay alguien que dice, todo funciona, todo avanza, nada se detiene. Y eso es algo que es verídico, es una ley universal. Así como hay frío, así también hay calor. Así como hay lluvia, también hay tiempo seco. Así como hay días de esplendor, también hay días opacos. Así como hay días donde nuestras manos pueden estar vacías, también al día siguiente podemos tenerlas llenas, rebosantes, amén. Y por muy fuerte que sea la tormenta, hermanos, el cielo siempre llegará el momento en que el cielo aparecerá con un sol resplandeciente. Amén. En algún momento saldrá ese sol. La palabra en el Salmo 35 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y por la mañana vendrá la alegría, gloria a Dios. Y así es, o sea, las cosas, por muy oscuras que parezcan, en algún momento tienen que clarear, en algún momento tiene que aparecer el sol. Amén. Entonces, la tierra sigue girando,
Amén. Y nada se cae, nada se detiene, todo tiene que seguir el curso natural que el Señor estableció para cada uno de esos eventos, igual que sí para nuestras vidas. Amén. Porque así fue creado todo, así fue establecido todo por el Señor. Entonces, vendrán días malos, amén, pero también vendrán muchos días buenos. Y tenemos que aprender del apóstol, de Pablo, amén, cuando dice, sé vivir en la abundancia y también sé vivir en la escasez. Y cualquiera que sea la situación, no dejemos, hermanos, no dejemos de alabar a Dios, no dejemos de darle gracias al Señor y mantengamos esa actitud correcta como la del todo cristiano maduro, que no se deja mover el piso por nada ni por nadie. Amén. Todos los que estamos aquí, usted y yo, todos hemos pasado por esos días malos. Algunos son muy malos. Amén. Pero estamos aquí y si algún día desfallecemos por la situación, por la circunstancia, si algún día usted siente que ya no tiene motivos para continuar, recuerde su vida, recuerde lo que ha hecho el Señor por usted, de dónde lo sacó, de dónde le levantó, porque muchos hemos sido levantados aún de la misma tumba. Amén. Entonces, mírese al espejo todos los días y usted verá solamente a un triunfador, verá solamente a alguien que ha vencido. Amén. Que ha vencido con la ayuda de Dios. Somos un ejemplo de superación, somos un ejemplo de resiliencia. Y todos los días malos son maestros. Los días malos son los mejores maestros. ¿Por qué? Porque las experiencias que vivimos en esos días malos son las que nos hacen más sabios, son las que nos hacen más pacientes, más perseverantes, más insistentes. Amén. Pero sobre todo nos dan la autoridad para animar a otros, a envueltos en esos días malos, para ayudarles, para enseñarles, a enseñarles a cada uno eh, el camino, ayudarles a levantarse y enseñar a ellos a enfrentar su día malo. Gloria a Dios. Bueno, esta es la palabra, esta es la conclusión, amén, de la palabra. Y sé que el Señor ha sido bueno, amén. Él ha sido espléndido, amén, en su palabra, en su enseñanza, en su dirección, amén, para nosotros en el día de hoy. Oh Señor, Padre eterno, Padre amado, Padre Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres el mismo, Señor, de siempre. Ayer fuiste Dios para el pueblo de Israel, Señor, y hoy sigue siendo Dios para nosotros, Señor. Gracias por quitarnos, Señor, ese decreto encima, Señor, ese decreto de muerte, Señor, de nuestro camino, Señor, quitaste toda piedra, Señor. Oh bendito Rey, pasaste, Señor, el desierto, Señor, de la burla, oh Cristo. Pasaste el desierto del escarnio, pasaste, Señor, el desierto, la flagelación, la humillación de la cruz y la muerte, Señor Jesús. Te damos gracias, oh mi Cristo. Gracias por tu obra perfecta, Señor, que nos justifica, Señor, que nos ha dado vida y hoy somos bendecidos, Señor, con toda bendición celestial, Señor. Y hoy nos encontramos sentados en los lugares celestiales, Señor, junto contigo, bendito Rey. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor. Sabemos que también, Señor, no pasará esta generación, dice la palabra, hasta que todo lo que está escrito, amén, en ese evangelio de Mateo en el capítulo 24 acontezca, Señor. Los días malos, Señor, se acercan, Señor, cual nunca antes, Señor, lo vimos. Pero tú nos adviertes, Señor, que estemos preparados, Señor, para resistirlos, Señor, firmes hasta el final, benditos. Oh Padre, que toda la iglesia, Señor, entendida
de tu voluntad, Señor, sabiendo que tú nos has equipado, Señor. Tú nos estás entrenando, Señor, y cada día nos fortaleces y nos enseñas, Señor, hallando, Señor, este tiempo, Señor, equipándonos, Señor, con tu Rey, para recibir ese poder, para recibir esa autoridad, Señor, para quitar el temor de nuestras vidas, Señor, en plena certeza fe, Señor, de que tu presencia estará ahí, Señor, como poderoso gigante. Oh bendito Dios, ayúdanos a caminar, Señor, en integridad, Señor, bajo tu cobertura, Señor, bajo la cobertura ministerial, Señor, que has colocado, Señor, en nuestro camino, en santidad, bendito Dios, desechando, Señor, al mundo y todo lo que el mundo representa, Señor, porque el mundo está condenado, Señor, a desaparecer, bendito Dios, pero el que hace tu voluntad, Señor, permanece para siempre, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, dadas a tu nombre, Señor. Gracias por la bendición que cada día a día, Señor, tú nos regalas, Señor. Gracias por el gozo, Señor. Gracias, mi Rey amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu presencia. Te damos gloria, honra, poderío en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.